Arte griego. La cultura griega se desarrolló en la península de los Balcanes, situada al sudeste de Europa. En la antigüedad sus límites fueron Iliria y Macedonia por el norte, el mar Mediterráneo por el sur, el mar Egeo por el este y el mar Jónico por el oeste. Grecia. Su historia se divide en cuatro periodos: Edad Oscura, Época Arcaica, Periodo Clásico y Periodo Helenístico. Arte griego. El arte griego se caracterizó principalmente por representar desde sus inicios la belleza ideal, por lo que el cuerpo humano fue el motivo primordial para figurarlo. Para ellos, el concepto de belleza equivalía a perfecta proporción entre las partes y el todo. Periodos del arte en Grecia. La historiografía del arte ha identificado varios estilos que periodizan el arte de la antigua Grecia, entre ellos el geométrico, que se originó entre los siglos IX y VIII. Edad Oscura. Este periodo comprende desde la caída del mundo micénico hasta la época arcaica griega, desde el 12.000 hasta el 8.000 a.C. La cerámica del periodo geométrico. En este periodo se sientan las bases del pueblo. Surge la escritura, la literatura, la poética con Homero. Es la cerámica geométrica la que va a periodizar esta etapa, puesto que mediante la arquitectura o escultura es imposible debido a que conservamos muy pocos testimonios arqueológicos. En la cerámica observamos tres tipos de decoración que suceden a lo largo del tiempo: antiguo, medio y reciente. En la imagen vemos a Piscide, geométrica con tapa en forma de caballo, y se encuentra en el Museo Arqueológico de Olimpia. Escultura y arquitectura geométrica. Sobre la escultura se han encontrado pocas en relación con otros periodos de la historia. La que ha llegado a nuestros días son tan solo pequeñas figurillas. Se hallan en bronce, marfil o terracota. La imagen que observamos es una escultura conocida como caballito geométrico de bronce. En cuanto a la arquitectura, no se conserva prácticamente nada de este periodo. Los templos eran construidos en madera. Existen algunas réplicas pequeñas construidas en terracota llamada Casa de Perachora. El caballo se encuentra en el Museo del Louvre en París. Continuamos con el periodo arcaico. Este periodo de la Grecia arcaica se desarrolló entre los siglos VIII y VI a.C. Se caracterizó por una grave crisis política y social debido al aumento de la población y a la escasez de recursos en la Helade, que era como la ciudad. Se producen numerosas transformaciones en el mundo griego que desembocarán en la brillantez de la época clásica. Pintura arcaica. La pintura de la Grecia arcaica se basó en la representación de temas mitológicos y patrióticos de gran tamaño en las paredes de los templos y otros edificios públicos de la ciudad. En la imagen observamos una obra titulada Representación de un sacrificio animal. Es hecha en tablilla de madera. El artista es desconocido. Es de la edad del siglo VI y se encuentra en el Museo Nacional de Arqueología de Atenas. Escultura arcaica. La escultura arcaica griega data del siglo VII y tiene fuerte influencia de la escultura egipcia y cretense. Generalmente representaban jóvenes desnudos llamados kuros, que significa muchacho, y muchachas vestidas llamadas kore. Sus características es que son imágenes con muy poco movimiento, rígidas. Los brazos están pegados al cuerpo y casi siempre llevan un pie adelante. La imagen que observamos se llama Clovis y Biton, data del 610. Su tamaño es de 2,70 y se encuentra en el Museo de Delfos, Grecia. Arquitectura arcaica. En este tiempo inicia la construcción de templos en piedra caliza y presentan varios periodos según evoluciona la manera de construir: el dórico, el jónico y el corintio. De acuerdo a estos tres periodos, los griegos desarrollan diferentes tipos o estilos de columnas en sus construcciones. El que observamos en la imagen es el templo de Apolo, en Delfos, que en la actualidad solo quedan 6 columnas en pie. Cerámica arcaica. Las características más representativas de la cerámica arcaica son las figuras negras sobre fondo rojo. Las temáticas de sus dibujos, diseños o pinturas eran actividades de la vida diaria, de los dioses o escenas mitológicas. Esta práctica es la que mejor puede documentar su historia, pues no hay donde más se pueda encontrar.
En la mayoría de los casos, sus obras son de autores desconocidos. La imagen que vemos se llama Heracles y el toro Minos, autor desconocido, y se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Boston. Periodo clásico. Este periodo se desarrolló entre los siglos V y la primera mitad del siglo IV a.C. y estuvo dominada por dos polis, Atenas y Esparta. Atenas tenía un gobierno democrático y no eran ciudadanos los esclavos, mujeres y extranjeros. Pintura del periodo clásico. Comprende la época entre las guerras medias hasta el reinado de Alejandro Magno, desde el siglo V hasta mediados del siglo IV. Es conocida como la etapa de la elegancia, que sigue a la pintura arcaica y precede a la pintura helenística. Se sigue usando esta pintura para la decoración de piezas de cerámica u otros ornamentos de arquitectura. En la obra observamos a Apolo usando guirnalda de laurel o mirto. Esta obra se encuentra en el Museo de Arqueología de Delfos. Escultura clásica. El periodo clásico fue testigo de una rápida mejora en las esculturas griegas. Hubo un aumento dramático en las habilidades técnicas de los escultores, en su capacidad para representar el cuerpo humano en una postura relajada en lugar de una rígida con poco movimiento. Las esculturas clásicas siguió estando relacionadas con la religión, divinidades, atletas y figuras mitológicas, además de los 12 dioses y diosas olímpicas. Las principales características de la escultura griega clásica se refieren a la precisión de su anatomía y al realismo de su postura. En la imagen observamos a Afrodita, conocida como Venus Genitrix. Esta imagen se encuentra en el Museo del Louvre y es una copia romana en bronce de Calimeo, escultor ateniense del siglo V. La arquitectura griega clásica está representada fundamentalmente por templos, pues se desarrolló en torno a los santuarios, siendo los más importantes los de Olimpia, Delfos, Atenas, Delos, Efeso y Salimonte. El templo era la forma más conocida y frecuente de arquitectura pública en Grecia. La que observamos son las ruinas de la fachada original del templo de Hera, de Salimonte, levantado originalmente en el siglo VI a.C. La cerámica del periodo clásico muestra una inversión en los colores. Ahora son siluetas o figuras rojas con fondo negro. Las temáticas se centran más en escenas de dioses o mitológicas. Los artistas, a diferencia del periodo arcaico, comienzan a ser más reconocidos y firman sus obras. La obra que vemos tiene por nombre Himnos y Thanatos, portando a Sarpedón. Autor Eufronio. Esta es una obra del 510 y se encuentra en el Museo Metropolitano de Nueva York. El periodo helenístico es una etapa de la antigüedad cuyos límites cronológicos son marcados por dos importantes acontecimientos políticos. El primero, la muerte de Alejandro Magno, y el segundo, la muerte de Cleopatra y Marco Antonio, tras su derrota en la batalla de Asia. Aunque el establecimiento del gobierno romano no rompería con la continuidad de la sociedad y la cultura griega, las cuales perdurarían sin cambios significativos hasta la llegada del cristianismo. En la pintura se observará la técnica de mosaico de mármol de colores, así como las cerámicas llamadas tanagras, que son figurillas de barro cocido. Sin embargo, son muy pocos los vestigios que perduran de este periodo. La imagen representa a Dionisios como un alto demonio montando a un tigre a finales del siglo II. Esta imagen se encuentra en el Museo de Arqueología de Delo. La escultura helenística representa una de las más importantes expresiones artísticas de la cultura helenística y el final de la evolución de la tradición de la escultura de la antigua Grecia. Hubo un cambio importante en la estética, en particular el helenismo reemplazó la belleza serena del clasicismo con un tipo de escultura más emocional que también incluía un intenso realismo. En la imagen que observamos, el autor es Alejandro de Antioquía. La creación es aproximada del 130. Está en el Museo del Louvre en París y es mármol blanco. El término helenístico suele comprender entre el periodo que surgió a la muerte de Alejandro Magno en el 323 y la conquista de Grecia por los romanos en el siglo II. Entre las características que tenemos es mayor colosismo, mayor suntuosidad y enriquecimiento de los edificios. Los órdenes pierden sus orígenes normativos,
Los fustes se estilizan, los entablamientos se hacen más finos y las bases se decoran y complican. Las mezclas de distintos materiales para la construcción. Observamos el templo de Zeus olímpico. La construcción data del siglo VI al año 132. Un terremoto lo destruyó. Actualmente solo quedan 15 columnas en pie. Cerámica helenística. El color blanco en la cerámica del periodo helenístico va a ser su principal característica. Esta pieza con temática de instrumentos musicales muestra las figuras negras sobre la pintura blanca. La cerámica no fue tan importante en este periodo, por ello solo algunos artistas firmaban sus obras. El nombre de esta obra es Laguino decorado con instrumentos musicales. El autor anónimo, edad del 150 al 100 y se encuentra en el Museo del Louvre en París. La literatura griega comprende escritos en lengua griega con una historia continua que se extiende desde el primer milenio hasta el siglo VI. Asimismo, en ese entonces crearon y alcanzaron su punto máximo la mayoría de los grandes géneros de la literatura: la épica, la lírica, tragedia, comedia, historia, oratoria y filosofía. De igual manera se establecieron los cánones de la literatura antigua. Desde, los, desde las obras homéricas hasta las reflexiones de Aristóteles, la literatura griega constituye la base del pensamiento moderno. Los géneros de la literatura griega son narrativa épica, poesía, lírica, tragedia, comedia, historia, prosa filosófica. Los principales escritores de la antigua Grecia son los clásicos, el poeta Homero, los poetas líricos Safo y Píldaro, y los principales autores de las tragedias griegas, Esquilo, Sófocles y Eurípides. La filosofía griega la podemos clasificar dentro de cuatro grandes etapas: etapa cosmológica, los presocráticos; etapa antropológica, de la cual hacen parte Sócrates y los sofistas; y etapa ontológica, donde están Platón y Aristóteles, que a su vez fueron los principales filósofos griegos. Los principios de la filosofía de la antigua Grecia eran la búsqueda de una explicación del origen de todas las cosas y del hombre, como parte esencial de la naturaleza. La filosofía griega puede ser dividida entre aquellos filósofos que buscan una explicación del mundo en términos físicos y que subrayan la importancia de las formas inmateriales o de las ideas. Música de la antigua Grecia. En la cultura griega el término música no se refería solo al arte de los sonidos, sino que comprendía también el texto poético, la danza, y el músico era frecuentemente el autor tanto de la melodía como de la letra y de las coreografías. Estos son algunos de los instrumentos utilizados en sus melodías: abisinio, lira, chelis, cítara, crotalos, flauta, pandereta, entre otros. La música en la antigua Grecia era materia obligada de estudio, hecho que demuestra la evolucionada cultura del pueblo griego, no solo en el terreno de otras vertientes artísticas que ya conocemos, sino que también en el terreno musical. Estas escenas están representadas en cerámicas de la época que se encuentran en distintos museos. Los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia. Los Juegos Olímpicos se celebraron por primera vez en el año 776 en las llanuras de la antigua Olimpia. Desde esa época en adelante se celebraron cada 4 años durante 12 siglos, hasta que el emperador Teodosio puso fin a las justas en el año 393 después de Cristo. Los Juegos Olímpicos se celebraban en el estadio de Olimpia, que fue inaugurado con un sacrificio en honor a Zeus. Los 6 principales deportes que se jugaron durante ese periodo fueron el atletismo, pancracio, salto, carrera de expedición, lanzamiento de disco y lanzamiento de jabalina. Para los juegos, los pueblos de toda la región suspendían las guerras, mientras que se realizaban las competencias. Solo competían hombres y tenían una duración de 5 días. La imagen que observamos es el discóbolo, copia del Mirón del siglo V. Representa el lanzamiento del disco y se encuentra en el gran museo llamado de las Ternas, ubicado en Roma, Italia. Política. Los griegos crearon en distintas épocas una serie de instituciones que se fueron perfeccionando a lo largo de su historia. La primera forma de gobierno fue la monarquía. Este tipo de gobierno
fue sustituido por otras formas, primero la aristocracia, después la tiranía y por último la democracia. La asamblea popular o eleclasia, en la que participaban y podían ejercer el derecho al voto los ciudadanos varones mayores de 18 años. Este órgano de poder fue uno de los más importantes de la democracia ateniense. El aerópago ejercía las funciones judiciales resolviendo los casos de especial gravedad como los homicidios, además controlaba a los magistrados. Economía. La agricultura fue la base de la economía de la antigua Grecia. Desde los tiempos más antiguos, la agricultura griega estuvo basada en los tres tipos de plantaciones mediterráneas básicas: cereales, olivos, viñas, y también se practicaban en las montañas artesanías, tejido, cerámica y la fabricación de vajillas decoradas. La bibliografía para este trabajo fue extraída del libro Historia del Arte de Ernest Gombrich, como búsquedas en Google y videos en YouTube de Discovery Channel y Nat Geo.